¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que nosotros pues nos estamos enfrentando a las operaciones vectoriales que se pueden hacer con el operador diferencial vectorial nabla. Entonces, ya en la clase pasada, pues nosotros le dimos unos golpes a la definición de gradiente y lo que vamos a hacer ahora va a ser pues ver qué es la divergencia rotacional, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, todo esto, pues usualmente el nombre de divergencia rotacional, más que nada de rotacional, pues va a venir de una manera que viene influido mucho por la teoría de fluidos, ¿no? Usualmente este tipo de operaciones surgieron en el análisis e intento de descripción de fluidos, ¿vale? Luego pues esto se generalizó a campos, ¿no? O sea, se dieron cuenta de que era para cualquier campo. Entonces vamos primero con la divergencia, ¿no? Entonces este, sea, por ejemplo, A y B, A un campo vectorial, ¿no? Entonces recordemos que es un campo vectorial, pues es una función que a cualquier punto del espacio le asigna un vector. Entonces sea A un campo vectorial. Entonces la divergencia de A es, y la vamos a definir como nabla.a, es decir, el producto punto nabla con A. Vamos a decir que A va a ser un AX en I más AY en J más AZ en K. El que utilice yo esto no quiere decir que la parte en I de A solo dependa de X, ¿no? Y que la parte en J solo dependa de Y y la de K solo de Z. No, pueden estar combinadas, nada más es para llevar un orden. X con I, Y con J, Z con K, pero a, X, A, Y y A, Z pueden ser funciones de X, Y, Z, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Pues sería el producto punto de la parcial con respecto de X de Y, más la parcial con respecto de Y en J, más la parcial con respecto de Z en K, punto AX en Y, más AY en J, más AZ en K. Entonces, esta pues lo hacemos, el producto punto, ¿y qué sería? Pues la parcial con respecto de x de ax más la parcial con respecto de y de ay más la parcial con respecto de z de az. Nota tú, esto ya no es vectorial, al final ya es un escalar. Entonces, nota tú que justamente, pues nosotros nos enfrentamos a esto, ¿no? O sea, eh, cuando hacemos esta operación ya tenemos un escalar, una función, ¿no? Al final, pues va a ser una función escalar, ¿no? O sea, esto es como si escalarizara el campo, ¿no? Pero, ¿qué nos dice, no? Porque, o sea, puede quedar en abstracto, esto no nos va a dar números, o sea, nos va a dar una función escalar que se llama divergencia, que podemos evaluar en el espacio, pero ¿qué significa, no? Entonces, ¿cuál es el significado geométrico de la divergencia? Entonces, ¿qué significa geométricamente la divergencia? La divergencia nos habla de fuentes y sumideros de campo vectorial. Pero, ¿a qué nos referimos con una fuente y a qué es un sumidero? Bueno, una fuente va a ser un ente o va a ser un punto en el espacio que genera campo vectorial. Y en contraposición de eso, un sumidero va a ser un punto en el espacio, punto o región, donde, vamos a ponerlo así, desaparece o muere el campo vectorial. Entonces, recordemos, o sea, ¿cómo vamos a nosotros dar esto? Entonces, imagínate, nosotros tenemos a nuestro campo vectorial. Entonces, sucede que si nosotros evaluamos la divergencia y la evaluamos en un punto
digamos R0, y esta es mayor que cero, nos está hablando de una fuente. Es decir, en R0 hay una fuente. Si nosotros tenemos una divergencia negativa evaluada en R0, pues nos está hablando de un sumidero. Y me preguntarás, oye, André, ¿qué pasa si pues nos da una divergencia cero? Pues no hay ni fuentes ni sumideros. Cuando ocurre esto en física se le llama que las líneas de campo son cerradas. Es decir, vamos a imaginarlo de la siguiente manera. Entonces, bueno, pues este es el significado geométrico de la divergencia, ¿no? O sea, la caracterización de fuentes o sumideros de campo vectorial en el espacio. Ahora, vamos un poquito más, ¿no? Voy a poner un ejemplo del electromagnetismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú sabes, los protones, sucede que los protones son generadores de campo vectorial, el campo de Coulomb, ¿no? El campo que es KQ entre R, ¿no? Entonces, los protones generan campo vectorial, ¿ok? En cambio, los electrones comen campo vectorial, es decir, consumen las líneas de campo eléctrico. Entonces, si por ejemplo nosotros encerráramos en una cajita un protón y evaluáramos, por ejemplo, la divergencia dentro de esta cajita, o por ejemplo sí, dentro de esta cajita, ¿qué encontraríamos? Pues que la divergencia del campo eléctrico va a ser mayor que cero. Si encerráramos análogamente en una cajita un electrón, que es el que se devora todo el campo eléctrico, pues encontraremos que la divergencia del campo eléctrico es negativa. Quiere decir que justamente pues nuestro protón está generando campo, es una fuente de campo vectorial, mientras que nuestro electrón pues se está comiendo el campo vectorial. Bueno, esto pues es un ejemplo de electromagnetismo, ¿no? Pero vuelvo, ¿no? O sea, vuelvo. Por ejemplo, ¿dónde puedes tú ver, o por ejemplo, un campo vectorial muy común, pues es un campo de velocidades, ¿no? ¿En qué sentido un campo de velocidades? Bueno, cuando tú abres una tubería, entonces, esto se puede aplicar a cualquier campo. Usualmente en electro es muy usado, en el análisis vectorial, por eso se ve antes de física 3, porque pues es necesario para entender este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una cajita donde, por ejemplo, estoy muy lejos, ¿no? Yo estoy muy lejos y dibujo una cajita y este protón, pues sigue aventando sus líneas de campo, ¿no? O sea, el campo, pues, decae como uno entre R, pero pues aún así hay campo, ¿no? O sea, nunca va a ser cero este bicho, nunca va a ser cero, que de manera práctica, pues sí. Si yo evaluara, por ejemplo, aquí, la divergencia, pues claramente me va a dar cero. ¿Qué me está diciendo esto? Que en este punto o en esta región, no hay ni fuentes ni sumideros. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No hay generadores ni nada. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo, lo que quería decir, una de las cosas o cuestiones donde es muy común encontrar, por ejemplo, divergencias, es, por ejemplo, cuando tú abres una llave, un grifo, ¿no? Cuando tú abres una llave, tú generas un campo vectorial. ¿Qué campo vectorial, André? Me preguntarás. Ah, pues el de velocidades, porque el chorro de agua va a tener un montón de partículas, de moléculas de agua que se mueven cada una en diferentes direcciones y con diferentes velocidades, ¿no? Tú ahí, por ejemplo, en el grifo, donde luego sale, por ejemplo, bueno, lo voy a dibujar, ¿no? Si tú abres un grifo y empieza a salir agua. Disculpa los dibujos, acuérdate que soy físico, no dibujante. Y luego, por ejemplo, esto a un hueco, por ejemplo, a un huequecito, donde toda el agua se va para adentro. Cuando tú abres un grifo, tú estás generando un campo vectorial de velocidades. Entonces, si tú evalúas aquí en esta región donde sale el agua, tu divergencia, la divergencia de un campo, por ejemplo, de velocidades, esto te va a dar positivo. Esto te está diciendo que aquí se está generando velocidad, se está dejando ir, ¿no? Es una fuente.
lo puedes ver como que sale agua, ¿no? En cambio, si tú evalúas aquí, pues, ¿qué te va a decir? Pues que el agua aquí se frena, ¿no? O sea, aquí ya se mete y aquí la divergencia sería cero, ¿no? En cambio, si tú evalúas en esta región, pues te va a decir que no hay ni fuentes ni sumideros. Entonces, pues es justamente esto lo que me refiero a que viene basado mucho en la teoría de fluidos, ¿no? Ahora, aquí mucho ojo, ojo, ¿ok? No es lo mismo la divergencia de un campo que el campo punto nabla, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado y esto es muy común, es un error muy común que cometen los estudiantes y lo veo muy, muy seguido. ¿Por qué? Porque esto, pues, ya habíamos definido, esto es la parcial de x de ax más la parcial de y de ay, disculpa que esté comprimiendo la notación, más la parcial de z de az, pero, ¿y este? Ah, bueno, pues si nosotros vemos, pues esto sería AX en Y más AY en J más AZ en K, punto, la parcial con respecto de X, bueno, lo voy a poner así. La parcial con respecto de X en Y más la parcial con respecto de Y en J más la parcial con respecto de Z en K. Entonces, nota tú que este producto punto, pues, ¿qué es? AX parcial con respecto de X más AY parcial con respecto de Y más AZ parcial con respecto de Z. Y esto es completamente diferente a esto. André, ¿por qué? Porque la derivada muerde a lo que está a la derecha, nunca a la izquierda. La derivada no es conmutativa de, bueno, muerdo a la izquierda. No, no, no. Como está definida, siempre muerdo lo que está a su extrema derecha. Esta derivada está mordiendo a esta a esta y esta a este. Esto ya, la derivada está actuando, pero aquí no. Aquí esto sigue siendo un operador. ¿Te acuerdas que era un operador? Era una transformación lineal que tomaba vectores y arrojaba vectores. Y en este caso esto sigue siendo un operador diferencial porque va a tomar vectores y nos va a arrojar la derivada de los vectores. Entonces nota que esto ya, si tú lo multiplicas, por ejemplo, por otro vector, por ejemplo, a punto nabla, todo esto por b, esto ya es un operador y esto va a ser derivada sobre b. ¿Por qué? Porque estas derivadas ya van a morder a algo que está a su derecha. Y este güey solo está multiplicando, ¿ok? Entonces, mucho, mucho ojo, ¿no? Entonces, es una parte muy importante que, pues, que sepamos eso, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a ver lo siguiente. Pum. Ok. Entonces, pues vamos con el rotacional, ¿no? Entonces, rotacional. ¿Qué es el rotacional? Bueno, ya habíamos hablado de las líneas de campo, ¿no? O sea, que son los vectorcitos. Al final son como los vectorcitos que están en cada punto y están apuntando. Entonces siguen un caminito, ¿no? Algunos son totalmente en línea recta, otros. Pero lo que nos interesa es si en algún punto, o sea, las líneas de campo se empiezan a girar o como a rotar. Entonces, el rotacional se define de la siguiente manera. Entonces, sea B un campo vectorial. El rotacional de B es, pues simple y sencillamente, el producto cruz de nabla con B, es decir, IJK parcial con respecto de X, parcial con respecto de Y, parcial con respecto de Z, de BX, BY, BZ. Esto ya es un rotacional y pues al final es como un producto cruz, ¿no? Haces el determinante, ¿no? Entonces esto sería I, ¿por quién? Parcial, voy a ponerlo así, ¿no? Parcial Y de BZ menos parcial Z de BY menos J por el menos del cofactor, por la parcial X de BZ menos la parcial Z de BX, más K, ¿por quién? Pues por la parcial X de BY menos la parcial Y de BX, ¿no? Y ahí está. Eso es el rotacional, ¿no? Entonces, cualquier campo que necesitemos, pues bueno, pues vamos a necesitar eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa o bueno, qué es lo que ocurre, no? Bueno, ¿qué significa geométricamente, no? Bueno, lo que pasa es que nos habla como de si se van dispersando o se van juntando las líneas de campo, el rotacional. Entonces, imaginemos como si fuera un rotor, ¿vale? Entonces,
Imaginemos un rotor, ¿no? Así como como una aspa, ¿no? Imagínate que estas son las líneas de campo de B, ¿no? Aquí pegan dos y aquí pegan dos. ¿Va a girar esta aspa? Imagínate que aquí está. ¿Va a girar? Pues no, porque dos y dos se empujan, entonces en ningún momento. Esto significaría que el rotacional de B es cero. ¿Qué significa? Las líneas de campo son equiespaciadas, las líneas de campo están y de igual son uniformes, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, si volvemos a poner nuestro rotorcito, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo pongo que aquí hay cuatro líneas y aquí hay dos? ¿Qué va a empezar a pasar? Pues el rotor, lo que debe ocurrir, pues va a ser que va a empezar a girar hacia esta dirección. ¿Esto qué significaría? Significaría un rotacional menor que cero, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a seguir la convención de que lo positivo, los giros positivos, el recorrido positivo siempre es antihorario, en contra de las manecillas del reloj, o siguiendo tu mano derecha. Tu mano derecha hacia dónde gira, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, por esa convención, pues justamente este está girando en contra, ¿no? Entonces quiere decir que sí, aquí sí se están juntando las líneas de campo, de hecho están rotando, se están cambiando de dirección, pero están haciendo que rote en sentido negativo, ¿no? Y por último, pues si ponemos nuestro rotorcito, y ahora pues ponemos esto, ponemos muchas líneas acá y por ejemplo una acá, pues ¿a dónde va a empezar a girar? Pues va a empezar a girar hacia acá, ¿no? Entonces esto significaría un rotacional positivo, ¿vale? Entonces, el rotacional nos habla sobre justamente cómo van evolucionando, cómo se van espaciando las líneas de campo. Es muy importante eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque un rotacional, por ejemplo, existen los campos solenoidales, ¿no? Entonces, ¿qué significa que un campo sea solenoidal, no? Bueno, el que sea solenoidal significa que su rotacional es cero. Entonces, se llama irrotacional o, bueno, vamos a ponerle irrotacional, creo que es solenoidal o irrotacional, vamos a ponerlo así. Mm, mm, mm. Sí, o irrotacional. Entonces, ¿qué significa esto? Pues es un campo que tiene rotacional cero. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que tiene líneas equiespaciadas, líneas de campo uniformes. Entonces no sufre de este tipo de cosas. Volviendo a lo de fluidos, esto tiene que ver con los fluidos. ¿De qué forma? Pues que, por ejemplo, cuando tú tienes tu coladera, ¿qué hacen los fluidos, no? Pues estos se empiezan a esparcir, ¿no? Se empiezan a esparcir, esparcir, esparcir. El agua cuando llega y choca, pues hace que se empiezan a esparcir. Pero ¿qué pasa? Que pues empiezan a caer y ¿qué pasa? Pues empieza a formar un remolino, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en estas zonas, pues, por ejemplo, no tendríamos un rotacional, pero ya acercándonos a la coladera, sí, cerca del sumidero, sí. ¿Por qué? Pues porque el campo empezaría a girar, ¿no? Un remolino, y eso implica, pues, justamente un comportamiento de las líneas de campo. Entonces, bueno, la próxima vez que hagas un remolino así en el chapoteadero, cuando vayas a nadar o cuando destapes una coladera con mucha agua, ahí hay un rotacional. Ahora, entonces, vamos a ver que existe algo que se llaman propiedades, ¿no? Entonces, todos estos, tienen varias propiedades, ¿no? Que, pues bueno, se tienen que probar. Una son 12 propiedades. Una, pues que la divergencia de la suma de dos campos escalares, pues es la suma de las divergencias de cada uno. Dos, la divergencia de una suma de campos vectoriales, pues es distributiva, ¿no? Entonces va a ser simple y sencillamente esta, ¿no? Todas se tienen que probar, ¿ok? Esa es una tarea que hay que dejar, que hay que hacer, ¿no? Sucede que el rotacional de la suma de dos campos vectoriales, ¿qué crees? También es distributivo, es la suma de rotacionales, qué buena onda, ¿no? Si no, qué rollo. Cuatro, este, sucede, ¿qué pasa si tú tienes la divergencia del producto de un campo escalar por un campo vectorial? Pues no hay PEX.
Esto se comporta como una regla de Leibniz. Va a ser el gradiente punto A más más phi por la divergencia de A. Nota que al final es puro escalar, ¿no? Propiedad 5. ¿Qué pasa si ahora tú tomas el rotacional, ¿no? Esto está interesante. A phi A, ¿no? Un campo escalar por un campo vectorial. Bueno, pues esto, pues sería justamente el gradiente cruz A más phi por el rotacional de A. 6. ¿Qué pasa si tú le tomas la divergencia A, más bien, ¿qué pasa si tú le tomas la divergencia de un producto cruz entre dos campos vectoriales? Pues sucede que esto se pone macabro, ¿no? Esto sería, B punto el rotacional de A menos A punto el rotacional de B. Entonces, como que se mete el desgraciado. Pero vamos con las que son de miedo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú le tomas el rotacional a un producto cruz? Bueno, pues esta cosa voy a necesitar anotarla aquí. Va a ser B punto nabla. Ah, caray, por A. Nota, ya habíamos platicado que era un campo vectorial punto nabla, ¿no? Menos B por la divergencia de A menos A punto nabla por B más A por la divergencia de B. Vamos con la 8. ¿Qué significa la 8? ¿Qué pasa cuando tú tomas el gradiente de un producto punto? Porque recordamos que el producto punto es un escalar, esto genera un campo escalar. ¿Y qué pasa si lo vuelves a vectorizar? Ah, pues esto se pone también feo, ¿no? Entonces, esto es B punto nabla por A menos B. No, vamos a corregir esto. Es B punto nabla A más A por A punto nabla más bien. A punto nabla por B más B cruz el rotacional de A más A cruz el rotacional de B. Esta propiedad de probar está bastante fea. 9. La divergencia de un gradiente es pues simple y sencillamente el producto punto de nabla con ella misma por phi. A este operador, que es nabla cuadrada, que va a ser nabla punto nabla, lo vamos a conocer como operador laplaciano o operador de Laplace. ¿Ok? Vamos con otras propiedades importantes, ¿no? 10. Sucede que el rotacional de un gradiente es 0. La divergencia de un rotacional es 0 también. Y sucede que una propiedad súper importante, el rotacional de un campo vectorial, es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del campo. Estos van a formar lo que se llama, o bueno, esto nos va a ayudar mucho a generar lo que se llaman campos conservativos. Y es lo que vamos a ver conservativo la siguiente sesión. ¿Qué es un campo conservativo? ¿Cómo aplicar el laplaciano en funciones armónicas? Y nota, esto va a ser muy importante para el electromagnetismo. Estas propiedades, estas dos, pruébalas de tarea, por favor. Y créeme que estas tres, por ejemplo, esta es súper importante porque esta nos ayuda a probar que el campo eléctrico y magnético se comporta como una onda que se propaga en el vacío a la velocidad de la luz. Entonces, imagínate, esta golazo, ¿no? Esto nos ayuda a ver que, pues al final la electricidad de los campos eléctricos magnéticos, pues se comportan, o son luz más bien, ¿no? La luz se comporta como esto. Entonces, estas tres propiedades van a ser fundamentales, ¿vale? Fundamentales. Entonces, hay que aprenderse al menos estas tres de memoria, así, pero machín. Las otras, pues hasta las 5, hasta las 5 está fácil de aprenderse de memoria. 6, 7 y 8 y 9, pues ahí, no, 6, 7 y 8 son las difíciles, 9 te la puedes aprender. Y estas 3, 10, 11 y 12 son fundamentales. Entonces, bueno, sería todo por hoy. De mi parte, cambio y fuera.